Saben, me alegro que la mayoría no se termine este manga. Así se queda con una bonita imagen de la relación de Reimu y Kazen. Porque al final, Dios, al final agarra esa bonita amistad, la tira al suelo, la pisa, le escupe y le tira estiércol encima. A diferencia de como narraba Detective Tramposa, acá todo estará más resumido, para que no nos quedemos una hora. Hay que tener claro que WA es un manga slice of life y de comedia, que en general es entretenido, aunque hay momentos donde los personajes están lobotomizados por los jajas, pero de vez en cuando también hay buenos momentos de caracterización. Empezaremos suave y después llegaremos al desastre. El arco final empieza un poco de la nada con capítulo 46. En el Sengai de Kazen, la piba conversa con Komachi, que está ahí para holgazanear. Durante el manga ha sido un personaje recurrente con el que Kazen habla sobre temas ermitaños. La piba conoce su secreto, dentro de todo han hecho la migración. Su lobo le alerta de un intruso. Al revisar, Kazen se encuentra con Tenchi. Uno tendría que seguir un camino concreto para entrar en su Senkai, pero para la Celestial, un sello con artes ermitañas no es nada. Kazen le da té. Tenchi dice que apesta a muerte. Le explica que es porque un Shinigami estuvo hace poco. La Celestial, como agradecimiento por su hospitalidad, dice que lo va a espantar por ella. Komachi chambea para variar. Va por su último espectro del día, pero no lo encuentra. Y recuerda cuando la Celestial cortaba espectros en SWR, ya que la vio en casa de Kazen antes de escabullirse de ahí. Tenchi nota el olor de Komachi. Al salir se encuentra con ella, pero no hay pedo, puesto que solo es una barquera. La Shinigami le pregunta por qué está en la superficie. Tenchi evade, pero luego cuenta que la exiliaron del cielo por comerse el elixir de los celestiales. Es la misma razón que da en Touhou 15.5. Las pibas se burlan de ella, y al final Komachi supone que el espectro desapareció porque una persona al borde de la morición revivió. Ya cerrado el tema, se ponen a beber. En el templo Hakurei, Reimu casi se muere comiendo comida vieja porque le daba pereza comprar en la lluvia. Marisa la salva con medicina de Eren. Se queda a hacerle comida de verdad, y el Cap termina diciendo que la Miko es pésima cuidando a sí misma. Y si ha logrado vivir tanto, ha sido por sus panas que le han visitado. A esto me refería con que los personajes quedan medio lobotomizados en algunas ocasiones. Por si acaso Reimu ha sido una perezosa todo este manga. Pero que llegue a este punto, creo que es pasarse un poco en mi opinión. Algo de tiempo después ocurre capítulo 47. En el templo Hakurei, Sanae cuida de Reimu, que respira pero no responde. Sakuya llega preocupada, porque escuchó que la piba colapsó. La peli verde cuenta que según Marisa, ha estado así por un día. La maid había preparado comida para que se recupere, pero no podrá dársela. Me gusta mucho ese detalle. La gente olvida que las protas son bastante panas entre sí. Ya hablando de eso, Sanae en este manga ha competido de forma amistosa con Reimu, pero tranquilamente le puede cuidar el templo a la pobre por una semana, o aliarse si los del templo Mioren se ponen listillos. Sanae ha sido un personaje recurrente. Seguramente tendrá una participación importante, ¿verdad? Marisa abre la puerta jadeando. Trajo a la doctora. No lo voy a recalcar demasiado porque estoy resumiendo harto, pero durante el final, la maga está muy preocupada por su amiga. Va a ser la cabra en lo que respecta a interacciones. Eren la revisa y está sana. Si no despierta, es que algo debió separar su conciencia de su cuerpo. Como no tiene nada malo físicamente, Eren receta medicamentos para evitar que su cuerpo se atrofie y se va a ir. Marisa la detiene. Le pregunta qué pueden hacer. La Lunarian explica que alguien, o incluso ella misma, se está impidiendo despertar y que terceros no deberían interferir. No me parece mal que Eren no ayude. Sabe que alguien está mandando un plan bien loco. Además, se sentiría mal que un personaje que apenas ha aparecido en esta historia le solucione los problemas a la protagonista. ¿Verdad? Al final no saben la causa y se van a tomar turnos cuidándola. Las pibas están haciendo una fiesta para ver si Reimu se despierta con el ambiente, pero no funciona. Así que discuten sobre qué hizo Reimu en los días anteriores. Nitori habló con ella sobre un festival de ocaso otoño que quería hacer, y que la pobre estaba convencida de que mucha gente iría. La Celestial interviene para decir que Reimu apesta a muerte, el hedor del alma. El alma del Miko no está en este mundo, sino en el infierno. Por su parte, Reimu está rodeada de una oscuridad infinita. Cuenta que había encontrado un artefacto que fluía de energía espiritual, que quería exponer en el festival, pero al final terminó en ese lugar. Tenchi dice que alguien debió llevarla ahí.
Si la pobre está siendo atacada, solo tienen que esperar a que derrote al enemigo. Y si pierde, se quedará en el infierno después de morir. Marisa se siente frustrada, pero sabe que tiene que confiar en Reimu. Por si acaso, esta parte de la historia ocurre antes de que los personajes viajaran al infierno en Toko 17. Además de que es un lugar gigantesco y peligroso, por lo que es entendible que simplemente ir allá no esté en sus opciones. La celestial delincuente dice que irá a verla, y las pibas confían en ella. Reimu en el infierno infinito se queja porque está hambrienta y aburrida. Se revela que lo que tomó es un brazo Oni. En Higan, Tenchi pregunta si es que ha visto algún espíritu que se pareciera a Reimu. Komachi dice que le consultará a Eiki y pregunta el por qué una celestial ayudaría a una humana. La piba dice que es porque el olor que emanaba, el olor del infierno que detesta. Si alguien de ahí quiere meterse con la superficie, como celestial no podría permitirlo. Aunque luego dice que simplemente lo hace por aburrimiento. Komachi en cambio concluye que es porque le gusta sentir que la gente confía en ella. Pero si esta piba odia la pala. En capítulo 45 se encarga del banquete para hacerle un favor a los habitantes de la superficie, en el que falla pobremente y no se esfuerza mucho que digamos. En capítulo 46 ayuda a Kazen como agradecimiento por su hospitalidad, pero acá simplemente tenemos que creer que se va a mandar todo ese trabajo porque de repente se nos puso altruista por Reimu, con la que apenas ha interactuado en esta historia. La participación de Tenchi hace que otros personajes como Marisa o Sanae, que han estado gran parte del manga, se queden fuera y sin hacer nada relevante. Además de que la weona se va a mandar unos ricos guionazos para ayudar a la prota. En el templo, Sanae cuida a Reimu. No ha habido cambios, el resto de la gente ya se ha ido, puesto que un doctor viene a revisar a Reimu en intervalos regulares, y no parece estar mal. Marisa está usando el tiempo para investigar y descubrió que Reimu había conseguido un objeto interesante, pero no sabe más detalles. Le pide a Sanae que siga cuidando a la pobre mientras ella investiga el templo. Pero Sanae decide que va a ir con ella y le ponen una barrera para protegerla, ya que la van a dejar sola. ¡Qué grande, Sanae! ¡Tremenda amiga! Tenchi llega al Senkai de Kazen. Es raro que alguien que conoce bastante a Reimu no haya ido a verla. La ermitaña puso poderosos sellos en su casa, como si ocultara algo. La chilena saca la espada Hisou y se dispone a entrar. Investigando, Marisa encontró algo en el edificio principal del templo. Aunque es uno de los lugares más prominentes de Toho, pocas veces vemos su interior a detalle. Hasta a Sanae le parece nuevo. Lo extraño es que hay columnas rasgadas y amuletos en el suelo, rastros de una posible pelea. De vuelta en el Senkai, Tenchi no pudo abrir el portón. Parece que Kazen aprendió del capítulo 46. Komachi llega y la celestial le pide ayuda con el sello. Que la Shinigami ayude está bastante bien. Para este punto en Toho, Reimu la considera su amiga. La guadaña usa el poder de manipular la distancia, logrando así esquivar el sello de la puerta, y la tumban. Komachi preguntó sobre Reimu y si la han avistado en el infierno. La celestial detecta el olor del infierno en una habitación. Dentro de ella descubren un círculo de teletransportación a un punto de este. Después de que las pibas examinaran la posible pista, el cuerpo de Reimu ha desaparecido. La pobre anda en Apishi, el infierno infinito, donde hasta el tiempo no pasa. De repente, le da un hambre brutal, y una figura se pregunta el por qué. Marisa se enfada con Sanae de que su barrera fue inútil. El amigo explica que la barrera está intacta, por lo que Reimu debió desaparecer de la nada. Quizá fue otro mundo. Marisa sabe que Reimu siempre ha sido misteriosa, y que teletransportarse casualmente sería algo que podría ser. Y aquí tenemos uno de los mejores momentos de Marisa, ya que decide engañarse a sí misma, entrando en negación de que Reimu está bien, que se teletransportó estando media dormida y se fue a la aldea para comer, pero que seguramente se olvidó la cartera y deben encontrarla antes de que la arresten por comer y correr. Sanae le confronta que es una forma muy positiva de ver las cosas, y si van por el peor escenario, entonces a Marisa le duele confrontar esa idea. Momento excelente para Marisa. Ahora entienden por qué era extremadamente tonta esa escena de detective tramposa. Aunque esto solo hace más doloroso que la piba no vaya a hacer nada en el resto de la historia. La dinámica nunca ha sido Reimu y Kazen. Siempre fue Marisa, Reimu y Kazen. Ella ha sido parte fundamental de las dinámicas e interacciones
durante todo el manga. Sin duda se merecía un trato mejor. La Peli Verde piensa que el enemigo debió secuestrarla, y las marcas que encontraron fueron preparadas para distraerlas, y que dejaran de vigilarla. ¿Por qué rayos pensarías eso? Si lo fuera, sería de las más pelotudas que he visto en toda mi vida. Porque fallaba con algo tan simple como que si Sanae hubiera hecho caso y se hubiera quedado cuidando a Reimu. O, ¿qué hubiera pasado si es que notaban las marcas cuando aún había muchos visitantes en el templo? Pero bueno, es una excusa barata para que Marisa y Sanae no se enteren del plan de Kazen, y así nos involucren en la historia principal. Reimu Nabishi cuenta que antes no estaba sintiendo nada, pero que ahora se muere de hambre. Pero si ayer dijiste que tenías hambre. Continuando, Reimu alucina. Sus amigas le rodean, pero una figura negra le hace reaccionar, que se pregunta por qué tiene hambre. Parece que Sun se le olvidó lo que escribió en el último capítulo. Maravilloso. Bueno, Reimu dice que cualquiera le daría hambre. Saca su Gohei de la manga y que la figura debió tirarla ahí. Esta la aparta, saliendo ambas de Abyssy. ¿Cómo rayos hizo eso? Pero bueno, acostúmbrense. A este final le encanta introducir elementos e ideas sin explicar un chingao. La sombra dice que era de esperarse que la sacerdotisa Hakurei trajera su cuerpo al infierno, y que estuvo mal que tomara prestada su habilidad para encerrarla por la eternidad, y que como Oni, devorará su carne. ¿Cómo rayos el brazo pajero utilizó el poder de Reimu? ¿Cómo le hizo para separar su alma de su cuerpo? Y si utilizó el poder de la Miko para llevarla ahí, ¿por qué la pobre no puede utilizarlo ella misma para salir? Ah, claro, porque si lo hiciera no tendríamos final. De hecho, ¿qué gana Kazen Mala encerrando a Reimu en Abyssy? Porque se quedó mirándole en la oscuridad durante 2 días. ¿Cuál era la idea? ¿Quedarse ahí hasta que su cuerpo se muera? Bueno, ahora sí, empiezan a pelear. Me da pereza tener que volver a grabar esta pelea, así que lo voy a resumir incluso más. Esta parte de la pelea se resume en: Kazen Mala es muy fuerte. Bloquea los amuletos con pilares que se saca del culo. Y después de un ratito, Reimu se arrodilla, mientras dice que su enemigo es ridículamente fuerte, a pesar de que ella por su parte solo ha utilizado su ataque más básico y ni una sola spell card. Voy adelantando de que Reimu va a estar algo nerfeada. Después de todo necesitamos nuestro buen drama, aunque a diferencia de Mizuchi, Kazen Mala sí es una amenaza. Bueno, la Miko comenta que no hay belleza en sus ataques, lo que me hace pensar que el brazo no podría estar siguiendo las reglas del Danmaku. ¿Ustedes qué opinan? Continuando, Reimu esquiva más pilares. El brazo invoca a Sans para que peleen, y luego entierra a la piba en una pila de cráneos. Esos esqueletos son los restos de los humanos a los que ha devorado y son sus sirvientes. Se queda en la pila de calaveras. Supongo que no le afecta demasiado estar rodeada de restos humanos. Y finalmente, se da tiempo para decir que le impactó que el brazo Oni fuera Kazen y que su fuerza es ridícula. En el Zenkai, Tenshi está craqueando el código del círculo para entrar al infierno. Si usan la misma puerta, tienen más probabilidades de encontrar rápido a la Miko. Lo logran y van allá. Reimu va a reunir poder para mandar volando los cráneos, pero estos se esparcen de la nada, obviamente sin explicarse cómo. Y una voz le cuestiona de para qué diablos trajo su cuerpo si va a perder contra unos huesos. Kazen Buena retiene su brazo pajero. La vaga se alegra mucho y dice que está salvada. Entonces la Kazen Buena también puede manipular la habilidad de Reimu. ¿Cómo lo hizo? Jamás lo sabremos. Kazen mira su parte malvada, pone ojo Sugu y dice que finalmente se han reunido. Su brazo no la esperaba, pero se alegra de verla. Reimu interrumpe su reencuentro. Kazen le va a ayudar a vencer a su versión malvada, ¿no? Y entonces podrán ir a casa, ¿verdad? La ermitaña le da poca bola y se fusiona con su brazo. Pero si hace nada, la versión buena te agarró mientras Reimu estaba atrapada y la liberó. Luego provocó a la rojiblanca para que pelee. ¿Por qué accedes tan fácilmente a fusionarte? ¿No sientes nada raro? Ah, y por cierto, parte del plan de Kazen incluye que Reimu experimente el dolor de la traición de un amigo cercano. ¡Qué grande! Entonces aparece la astuta y traicionera Oni, Kazen Ibaraki. Y sí, gente, Kazen Fusión las tiene más grandes. Ya lo menciono yo para que luego no me llenen los comentarios con eso. Se presenta como una de las 4 devas, y ahora tiene incluso menos ganas de perder. Reimu entonces piensa que ambas partes serán malas. La Oni le lanza comida envuelta en hojas, para que trague y que luego vaya por ella con todo su poder. Reimu come y se prepara para la pelea.
Aunque la pobre se sienta con el estómago lleno, su cuerpo aún necesita tiempo para recuperarse de 2 días prácticamente sin comer. Kazen, mientras pelea con Reimu, le cuenta al lector la historia de su brazo, cómo perdió su malicia cuando machetearon su extremidad, que fue sellada, y junto a ella se fue su deseo de vivir en una realidad infernal, y así se convirtió en una ermitaña que anhelaba otro mundo. Pero su brazo, aún lleno de malicia, esperaba por el día en el que el sello se debilitase. Kazen Fusión dice que la pobre aún no le está dando todo. Y si el donut, digo la bola de arroz, no fue suficiente, Reimu está jadeando. Está en conflicto por tener que pelear con su amiga y porque no entiende qué está pasando. La Oni le explica que si se la comía hambrienta, ella también quedaría con hambre. En un flashback para el lector, Kazen cuenta que encontró su brazo en el mundo exterior, que estaba exhibido en un templo abandonado. El sello estaba a punto de romperse y ya se había comido a varios humanos. Se lo llevó a Gensokyo e intentó sellarlo de nuevo, pero había un gran error. El sello no estaba en su brazo, sino en su propio cuerpo. Se dio cuenta de que el brazo no podría ser sellado o destruido por separado. Continuando con la pelea, la pajera dice que es inútil lanzarle amuletos. Entonces Reimu utiliza la versión teledirigida, la cual Kazen se tanquea con la mano y apenas sintió algo. Así que Reimu vuela y lanza Fantasy Seal. La narración de Kazen del pasado dice que para volver a sellar el brazo, alguien tendría que derrotarla. Y probablemente la única que podría hacerlo es Reimu. La tipa a la que se le ve claramente sufriendo por tener que atacarte. Pero ya llegaremos a eso. Para sellar su brazo de nuevo, se lo tienen que volver a cortar con la Oni Kirimaru. Kazen intenta desviar las balas, pero Reimu le dice que es inútil, que las balas de luz le perseguirán hasta que quede sellada. Entonces la Oni las tanquea. Al aclararse el humo, la pajera sigue ahí, que sus fuegos artificiales apenas le dolieron. Reimu jadea, diciendo que fue su mejor tiro, que si no le queda más opción que rendirse. El problema aquí no es tanto la actitud de Reimu, sino que se nos quiera decir que no tiene recursos, puesto que tiene Divine Arts, Onidirectional, Onibinding Circle, una habilidad hecha para inmovilizar demonios. ¿O saben qué sería aún mejor? Que Reimu se mandara un Innate Nature. Después de todo, esta historia nos recordó una de sus habilidades más rotas, por lo cual lo tendremos en mente como recurso que podría usar. Las palabras de Reimu hacen que Kazen buena salga, que dice que la ve en mala forma y se ha comido el onigiri que le dio. La Miko se queja de que cómo podría tener hambre en ese momento, y una voz le dice que revise la envoltura de la comida, apareciendo la Celestial. Vemos otro flashback más donde Kazen le da la caja con el brazo a Reimu, pero la pobre dijo que lo encontró, ¿recuerdan? Bueno, la rojiblanca estaba preparando la publicidad para el festival de hojas de otoño cuando fue capturada. Lo confuso es que este panel intenta hacer parecer que el rastro de la pelea ocurrió porque Reimu se defendió del brazo. El problema, como dije antes, es que cuando Reimu está en Abyssy, dice que llegó después de encontrar el objeto, sin dar ningún indicio de que peleó contra algo. Como sea, Kazen Fusión recuerda que dejó el brazo en el templo porque había previsto más o menos este resultado. Tenchi dice que vio algo brillante en el envoltorio que parecía que podía derrotar a un Oni. Hermana, tiene rayos X en los ojos. ¿O cómo carajo viste eso? Es que Reimu ni siquiera tenía el envoltorio en la mano. Tenchi dice que vino a salvarle el culo y que Kazen se ve fuerte, lo cual es una declaración importante teniendo en cuenta que Tenchi es más fuerte que Reimu y probablemente que Suika. En el envoltorio, Reimu encuentra un fragmento de la Oni Kirimaru. Kazen Fusión está preocupada. Tenchi Ex Machina logra entender que el plan de Kazen era que Reimu le atacara por sorpresa con el fragmento y cortara su brazo. Reimu dice que no podía hacerlo con un pedazo tan pequeño de katana, a lo que la Celestial le recomienda que lo mezcle con su Fantasy Seal. ¿Cómo las va a mezclar si las balas del Fantasy Seal son de luz? Continuando, la Celestial delincuente comenta que si no se dio cuenta de nada, entonces el plan de Kazen se fue a la burger. El lado bueno de Kazen reacciona y piensa que todo su plan fue para nada y que le hará entrenar más. Seguro que a Reimu le hace falta entrenamiento para soportar la traición de un amigo cercano, además de intentar comprender planes crípticos a pesar de la confusión y el hambre. Esta escena deja claro que el plan de Kazen estaba destinado a fracasar, pero no porque Reimu fuera una tonta o una vaga, sino porque Kazen no entiende a Reimu como persona. La piba está débil físicamente por no haber comido,
Una sola bola de arroz no ayuda mucho. Está bastante confundida. De la nada fue secuestrada y ahora parece que su amiga intenta matarla mientras actúa de forma bipolar. Reimu es una sacerdotisa. Para ella, sellar se relaciona con amuletos y barreras, no con cortar extremidades, por lo que incluso si hubiera descubierto el pedazo de katana, no habría sido obvio para ella qué tendría que hacer. Y la parte más importante, Reimu no pelearía en serio con una amiga. Al final de FS, Reimu huyó de un posible enfrentamiento con Kosuzu y admitió que su debilidad es cómo dejó sin más a los yokai exterminado. Cuando tuvo que matar a un hombre debido a que un yokai había tomado control de su cuerpo, se pudo notar su pesar, ya que a Reimu no le gusta matar. En Detective Tramposa, Reimu es capaz de darle una segunda oportunidad a Mitsuchi, a pesar de todo lo que hizo, ya que pudo ver su pasado y siente empatía por ella. Aunque Reimu no suele mostrarlo, es muy buena persona. Estando acorralada teniendo que enfrentar a una amiga, sin saber la razón, Reimu habría terminado huyendo, en especial si cree que no puede ganar, haciendo que el plan de Kazen fracase por completo. Duele más sabiendo que en anteriores capítulos, Kazen clamaba que conocía la naturaleza de Reimu. La parte más frustrante de este plan es que a diferencia de otros planes rebuscados que hay en Touhou, como el de Kosuzu, para este no hay una explicación del por qué tenían que ocurrir así las cosas. ¿Por qué Kazen no podía decirle a Reimu su secreto? ¿Por qué no le podía contar sobre el fragmento de katana? Y así con muchos otros detalles, lo que termina dando la impresión de que Kazen hizo las cosas así para salvarse a sí misma y proteger su secreto, a pesar de que quería sufrir a su amiga y pondría en peligro su vida, todo por su egoísmo. La parte mala se da cuenta de que la quieren traicionar y encerrar y va a tomar control total del cuerpo. Tenchi se ofrece para ayudar en el combate. Reimu rechaza y ahora sabiendo que hay dos Kazens, una que es su amiga y otra que es su enemiga, le basta. No va a dudar y atacará de frente. Ya ha exterminado a Onis en el pasado y no va a fallar ahora. Ahí lo pueden ver, cuando Reimu ya tiene confirmación de que no tiene que matar a su amiga y solo debe mocharle el brazo, ya puede pelear de verdad. Y qué bueno que Tenchi se quedó fuera, ya hubiera sido tremendo mierdón si se hubiera carreado hasta la pelea. Estamos en lo que parece el templo Hakurei, no estoy seguro, donde Tenchi cuenta el resto de las protas que Reimu le ganó a un enemigo X, spameando Fantasy Seal, y que ahora está bien. No voy a negarte que deja un mal sabor de boca de que no veamos el resto de la pelea, pero a la pobre Ayazuma le toca dibujar 50 páginas para este capítulo. Prefiero esto a que se nos colapse. Y en todo caso sería culpa de Sun por no haber planificado mejor las cosas para este final. Marisa pregunta a quién se enfrentó a la pobre. Tenchi se inventa que era alguien que no había visto en la superficie y que la arrastró al infierno para intentar devorar su alma, ya que si dice la verdad, la confianza en los ermitaños se desplomará, y eso no es bueno para los celestiales. Ya ahí lo tienen, gente, esa es la verdadera razón por la que necesitábamos a Tenchi en la historia, para que no se haga público el secreto de Kazen. ¡Maravilloso! Y es que me sigo preguntando por qué las amigas cercanas de Reimu, en especial Marisa que siempre ha estado ahí, no pueden saber la verdad. La maga sin duda se enfadaría con Kazen por lo que hizo, pero no creo que cambie realmente su relación. La ladrona pregunta dónde está Reimu. La celestial contesta que el amigo se hirió el brazo y está descansando. Si es que las tipas están enfrente del templo Hakurei, ¿por qué no van a verla ellas mismas? Marisa definitivamente iría. Ya vimos cómo ha cuidado antes de su amiga, pero obviamente no pueden ir porque Reimu dentro del templo Hakurei anda quejándose de que el brazo no muere aunque lo puñale. Luego dice que mató a Kazen sin un ápice de tristeza o dolor en su rostro. ¡Wow! 45 capítulos de ver cómo se conocen y fortalecen su lazo. 9 años, 9 malditos años, y esa es tu reacción. Una voz le dice que selle el brazo de una vez. Reimu se sorprende de que Kazen siga viva. La ermitaña explica que obviamente va a seguir viva aunque le mochen el brazo. Reimu cuenta que se asustó cuando el cuerpo principal se desvaneció y solo quedó el brazo. Si ya sabíamos que Kazen iba a estar bien, ¿para qué tener esa escena falsa donde Reimu dice que la mató? Era muy innecesaria esa wea. Kazen le dice que solo puede sellar el brazo. Le da una caja para que lo haga y Reimu pone los sellos. Y luego Kazen le dice de que lo puede mostrar durante el festival, a lo que Reimu se emociona y le pregunta por qué lo hace. En el día del festival, Reimu exhibió el brazo Oni. Reimu querida, por favor,
sacaste el brazo de la caja y le quitaste los sellos. Me estás exponiendo así nomás. Creo que no es necesario explicar por qué se siente todo muy apresurado. El narrador menciona que quizás Kazen le prestó el brazo para mantener a Reimu callada sobre el tema. La rojiblanca no dijo nada, ya que ganó harto plata. Así que Kazen hizo eso no puramente por gratitud. El manga termina con Kazen mandándose unas chelas con su brazo. Y podrán decir, bueno, no está tan mal. Pero todavía no terminamos, falta el epílogo, en donde Sun arregla y se caga más en el final. Publicado un año después del final de Will and Called Hermit, y en Universe 9 meses después, tenemos a Reimu que busca ideas para sacar plata, y le recomiendan que vuelva a exponer el brazo Oni. Supongo que no podemos usar alguna de las anteriores ideas vistas en este manga, porque necesitamos una excusa barata para ver a Kazen. Bueno, Reimu va a visitarla, y claramente su relación no quedó en los mejores términos. En esos 9 meses, Kazen no visitó el templo Hakurei. La ermitaña le recibe bien dentro de todo. Hablan un poco, y Reimu le pregunta a Kazen si puede tomar prestado el brazo. La ermitaña se niega, que es peligroso volver a exponerlo. Entonces Reimu se regresa a su casa, y los Kappas le hacen una imitación robótica. El evento fue bien y llamó la atención, pero días después en el escondite Kappa se encuentran las partes del brazo robot. Así que la veracidad de los brazos Onis que han sido expuestos, al igual que la historia en la que Reimu las consiguió, empiezan a ser cuestionadas. Kazen se interesa en saber cuál es la historia que el público sabe sobre el brazo, así que va a visitar a Komachi, que le pregunta sobre la supuesta batalla heroica que tuvo Reimu en el infierno. Komachi le dice que puede estar tranquila, que la historia no va sobre ella, y lo sabe todo ya que acompañó a Tenshi al infierno. Mientras Tenshi ayudaba a Reimu, Komachi se fue a preparar el escenario para después de la pelea. Le reportó la situación a Eiki, y así pensaron en 2 historias que contarían. La primera sería un cuento heroico si es que Reimu ganaba, y la segunda sería el cuento de un valiente sacrificio en caso de que no regresara. Sin importar cuál sea la versión de la historia, los Yamas se encargarían que encajara, de tal forma de que no hubiera caos en Gensokyo. Así que nadie sospecha que la ermitaña es el Oni que atacó a Reimu. Y respecto a por qué no ha ido a ver al amigo, todos piensan que es porque Kazen ya se hartó de todos los intentos de Reimu de hacer dinero. Kazen termina diciendo de que esa es una de las razones. Se da cuenta de que Reimu sí necesita a alguien que esté vigilándola y que la lleve por el buen camino, y que si ella no lo hace, ¿quién lo hará? La historia termina con Kazen regresando al templo Hakurei, para regañar a Reimu una vez más. Y la rojiblanca se siente alegre, porque las cosas finalmente han regresado a la normalidad. Ay, Kazen, para tu suerte Reimu es muy buena. Así que para recapitular, el plan de Kazen involucraba no decirle a su amiga sobre su secreto, y ponerle en un plan que ponía en peligro su vida, y que habría fracasado si no fuera porque Tenshi intervino. Luego le prestó el brazo Oni para mantenerla callada sobre el tema, y después de eso dejó de visitarla. Y si no fuera por Komachi Gotti, se hubiera quedado sin visitarla para siempre. Pero bueno, al menos el epílogo nos dijo que las cosas siguieron como siempre, y su relación se arregló. Sino al final normal, dejaba en duda eso. Y como última puñalada, gente, ¿saben qué personaje estaba dispuesto a abrirse sobre su secreto a pesar de poder enfrentar consecuencias porque no quería que sus amigos sufrieran? Así es, la pinche Clownpiece. La pinche Clownpiece tenía más inteligencia emocional para darse cuenta que lo mejor era contar las cosas y buscar una solución entre todos. Y su relación con el resto de las hadas se fortaleció a raíz de eso, a diferencia de señorita, ay no mi secreto, que prácticamente mandó a la mierda su amistad con Reimu para poder conseguir su objetivo. Lo único que me dejó claro este final es que Marisa es la amiga que va a estar con Reimu en las buenas y en las malas. Porque recuerden, Reimu no tenía sed, así que lograron darle agua, y alguien tuvo que limpiarla. Al final del capítulo 50 hay una entrevista, en la que Sun cuenta cómo desde el principio tenía planeado que Reimu peleara con Kazen, y también cuenta como al principio Kazen para él se parecía a Yukari. Y si lo piensan, si imaginamos a la Kazen del principio de este manga, tiene mucho más sentido que se haya mandado este plan tremendamente críptico. El problema claro es que Kazen cambió con el tiempo, y parece que Sun no supo muy bien actualizar la idea con la versión más avanzada del personaje, por lo que terminamos con un plan que se siente poco apropiado para Kazen. No se olviden de dejar su like, suscribirse, que si llegamos a 2500 suscriptores antes de terminar el año, habrá un video especial. Háganse miembros del canal y nos vemos pronto.